Muy bien, comenzamos. Iniciar. Ok. Hare Krishna. Saludos. Muy buenos días. Saludos para todos nuestros amigos y todos los Vaishnavas que están en su casa. Nosotros estamos hoy en 9 de septiembre. 9 de septiembre. Miércoles 9. Y comenzamos. Tenemos lectura y estudio de Bhagavatam en el canto primero, capítulo 7, que recién iniciamos ayer. Texto segundo. Este capítulo 7 es un poco extenso, si no estoy mal. Son 58 versos, vamos a ver. Es un capítulo extenso, correcto, 58 versos. Así que vamos a tener unas cuantas semanas aquí en el capítulo 7. Ok, comenzamos. Vamos a ver. Yo voy a poner directamente el texto para que ustedes lo vayan viendo. Texto 2. Así es. Última grande. Ok, ahí lo tenemos, texto 2. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayamudayet. Nasta Prayesu Bhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki Srimbatam Svakata Krishna Punya Sravana Kirtana Hridyantasto Yavadrani Vidunati Suhrit Satam Krishna Swadamo Pagate Dharma Jnana Divisaha Kalaunasta Drishamesha Puranarkot Dunoditaha. Muy bien. Vamos a acomodar algo por acá. Un poco más. Ok. Texto 2. ¿Dónde está? Ok. Un poquito más grande. Suta Uvacha Brahma Nidyam Sarasvatyam Ashrama Paschime Tate Shamya Prasa Iti Prokta Rishinam Satravardhana. Suta Uvacha Brahma Nidyam Sarasvatyam Ashrama Paschime Tate Shamya Prasa Iti Prokta Rishinam Satravardhana. Muy bien. Traducción del verso y significado dados ambos por Srila Prabhupada. Quiero hacer algo por un momento. Ok. Sri Suta dijo: en la ribera occidental del río Sarasvati, el cual está íntimamente relacionado con los Vedas, hay en Samya Prasa una cabaña para meditar que anima las actividades trascendentales de los sabios. Sri Suta dijo, voy a ir subrayando, en la ribera occidental del río Sarasvati,
el cual está íntimamente relacionado con los Vedas, hay en Samya Prasa una cabaña para meditar que anima las actividades trascendentales de los sabios. Significado. Para el avance espiritual del conocimiento, se requiere sin duda alguna de una atmósfera y lugar apropiados. Interesante. El lugar que se halla en la ribera occidental del Sarasvati es especialmente adecuado para ese fin. Y en Samya Prasa se encuentra el ashrama de Vyasadeva. Srila Vyasadeva era un hombre casado, mas aún así su residencia recibe el nombre de ashrama. Un ashrama es un lugar en donde el cultivo espiritual es siempre lo principal. No importa que el lugar pertenezca a un hombre casado o a un mendicante. Todo el sistema Varna Ashrama está diseñado de manera tal que todos y cada uno de los estratos sociales reciben el nombre de ashrama. Eso significa que el cultivo espiritual es el factor común a todos ellos. Los brahmacharis, o sea, los estudiantes, los grihastas, o sea, los casados, los vanaprastas, o sea, los retirados de la vida familiar, y los sannyasis, o sea, los renunciantes de por vida, tienen todos ellos la misma misión en la vida, es decir, la de llegar a comprender al Supremo. Por consiguiente, ninguno de ellos es menos importante que los otros en cuanto concierne al cultivo espiritual. La diferencia entre ellos es una cuestión de formalidad sobre la base de la renunciación. A los sannyasis se los tiene en alta estima en virtud de la renunciación práctica. Muy bien, vamos a pasar aquí al 3. Ok. Vamos a pasar de vuelta aquí. Ok, aquí tenemos un verso interesante. Como vimos, que describe la importancia del lugar en el que estamos viviendo y de la atmósfera. Vamos a regresar. Ok, vamos a poner aquí. Om Jnana Timirandasya Yananjana Shalakaya Chaksurun Militanyana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanesvari Vrishavanusute Pranamami Hari Priye Vanchakal Pataruvyascha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavane Vaishnavevyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavari Paschatya Veshatarine Jaya Sri
Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muy bien, así que Hare Krishna, bienvenidos nuevamente. Espero que se encuentren bien en este 9 de septiembre. Opa. Ahora sí. Así que hoy tenemos 9 de septiembre. No coincide con la fecha del calendario solar, pero según el calendario lunar, que es el calendario, es el sistema mediante el cual se dirigen las actividades Vaishnavas. Según el calendario lunar, hoy es el día en el que Srila Prabhupada llegó a Estados Unidos. Específicamente llegó a Nueva York. Y en 1965, ese día correspondió a un domingo 19 de septiembre. 19 de septiembre era un día domingo en el que Prabhupada llegó. Si bien es cierto, 2 días atrás el barco había llegado a Boston. A las 5 de la mañana, el viernes 17 de septiembre, había llegado a Boston. Pero 2 días después llegó a Nueva York. Después de 37 largos días a bordo, a través del Atlántico, llegó a Nueva York. Así que vamos a mencionar algunas cosas también, algunas cosillas relacionadas con ese hecho. Opa. Por ahora, vamos acá. El texto dice un par de cosas interesantes. Que después de que Narada Muni, hablando en calidad de maestro espiritual, le dijo a Vyasa que escribe los Vedas, ¿no? Escribe el Bhagavatam, porque los Vedas ya habían sido escritos, pero como vimos hace algunos días, no se mencionaba así de manera tan clara el asunto de cómo servir a Krishna. En los Vedas no se mencionaba tan así explícito el tema del servicio devocional, ni el tema de entregarse a Dios, ¿no? Y de descubrir mi verdadera relación con Dios. Así que Narada le dice, escriba el Bhagavatam, usted que conoce el servicio devocional, escríbalo, ¿no? Y Narada Muni dice, ok, ya que le di mi recomendación a Vyasa, él se fue. Y hoy el texto, después de haberse ido, se dice que hoy estamos leyendo que Vyasa, en el lugar donde él vivía, en su pequeña cabaña, él se dispuso a escribir el Bhagavatam. Aquí todavía no se habla de que vaya a escribir el Bhagavatam, pero solamente se describe que en la ribera occidental del río Sarasvati, el cual está íntimamente relacionado con los Vedas, hay esta pequeña cabaña que se encuentra Samya Prasa, y esa cabaña anima la meditación de las actividades trascendentales. No sé, tal vez un profesor de yoga o alguien que enseñe yoga sabrá que hay ciertos ambientes que son más propicios, ¿sí o no, Andrea? Que hay ambientes que son más apropiados, ¿no? Más, como no sé, en un retiro, en una cabaña, aquí se menciona una cabaña que Vyasadeva vivía en una cabaña. Hay ambientes que son como más, se prestan más, ¿no? Para las actividades trascendentales, ¿no? Y mismo una sesión de yoga, Vyasadeva iba a escribir el Bhagavatam ahora. Y en el significado, Prabhupada dice que para el avance espiritual
sin duda que se requiere de una atmósfera y un lugar apropiados. Y es verdad, ¿no? Uno puede experimentar, ¿no? Y Vyasadeva, no menos, que él tenía su cabañita a orillas del río Sarasvati, porque esos sitios, ya la naturaleza es propicia para las actividades, en este caso para el estudio del Bhagavatam. Y más específicamente aquí se menciona un lugar que es a orillas de un río especial, el río Sarasvati. Más todavía, más trascendental era el sitio, ¿no? Así que Prabhupada comienza el significado diciendo que para el avance espiritual se requiere una buena atmósfera y un lugar apropiados. Dentro del... Vamos a cambiar aquí. Dentro de las escrituras se describe que hay ciertas normas por observar si uno quiere avanzar. Y una de esas normas es que uno tiene que tener buenas compañías, ¿no? Si uno tiene buenas compañías, uno tiene buenas amistades, y uno tiene amistad con Vaishnavas, uno puede progresar más rápido. Porque todos hemos visto que cuando uno está en compañía de ciertas personas se genera una atmósfera, ¿no? Aquí Prabhupada habla de una atmósfera. Una atmósfera... Hace unos días hablábamos del regresar al hogar, de vuelta a casa, ¿no? Pero también en el hogar a veces nos sentimos en familia con ciertas personas, ¿no? Y hay ocasiones, no sé si todos tengamos la fortuna pienso que sí, de poder tener amistades, tener personas con quien de repente vivimos fuera de nuestra casa, pero me siento en casa, me siento en familia con ciertas personas, ¿no? Y ayer hablábamos justamente con algunos amigos, hablábamos de este mismo punto, de cómo el cultivo del servicio devocional se requiere y se recomienda que uno tenga buenas amistades Vaishnavas con quienes uno pueda generar una atmósfera que sea familiar, ¿no? Aquí Prabhupada está hablando de... Quiero ver si voy a cambiar. Aún estoy acá. ¿Cómo sería la condición de diferentes culturas, raíces? ¿Sabes? Como que diferentes países no se entienden bien. Imagino que te nivelan, o sea, cuando estás en esa atmósfera te nivelan. Porque tenemos como creencias de otras... Costumbres, ¿no? Ajá, costumbres. Sí. Aquí el cuestionamiento es cómo hacemos. Digamos que estoy tratando de acomodar algo aquí. Sí. Aquí la pregunta es cómo hacemos cuando convivimos con personas de diferentes lugares. Es así, ¿no? Diferentes sitios, diferentes edades tal vez puede ser, ¿no? También, claro. Diferentes edades, diferentes países. ¿Cómo hago, no? Sí, la conciencia de Krishna y Prabhupada generó un sistema, ideó un sistema que a pesar de que haya diferentes edades, diferentes culturas, diferentes países, el centro siempre es Krishna, el centro siempre es el Kirtan. Por ejemplo, nos reunimos de diferentes edades y culturas para hacer un poco de Kirtan, nos sentamos para cantarle a Dios, para hablar un poco del servicio de Krishna. Y claro, eventualmente cada quien tiene su edad, cada quien tiene su país, tiene su lenguaje, tiene su forma de ser, pero al menos en el momento en donde se reúnen las personas, se habla de una cosa que es unificadora, y esa cosa unificadora pues es Dios, ¿no? Ayer hablamos un poco de esto, desde que ayer estuvimos viendo una parte del episodio de Prabhupada, y Prabhupada, si recuerdas, hablaba del amor imperfecto, no sé si te recuerdas. Prabhupada decía que nuestro amor es incompleto, pero cuando nuestro amor lo dirigimos a Krishna, se vuelve completo, lo dirigimos a Dios. Entonces, en una sociedad Vaishnava, en un ambiente Vaishnava, debido a que tú vienes ahora de tu casa, y tú tienes tu trabajo, y mis actividades son diferentes a las tuyas, pero debido a que tú en tu casa cultivas tu relación con Krishna, cultivas tu servicio devocional, y yo aquí mismo también, y diferentes personas, a pesar de que tenemos diferentes actividades, pero debido a que cada quien cultiva de manera individual su servicio a Krishna, en la medida en la que su casa le permite, sus posibilidades le permiten, al momento de encontrarse, pues todos tienen un factor común, que sería Krishna, ¿no?
Y esa es la manera de cómo podemos, y eventualmente, claro, surgen diferencias de opinión porque tú naciste en tal lugar y yo nací en tal lugar. Son diferentes formas de ver un mismo punto, pero en la medida en la que vamos cultivando un buen servicio individual, cada quien de manera individual a Krishna, esas diferencias son como secundarias, como irrelevantes, ¿no? Pero sí, en esencia es que podamos, a pesar de las diferencias, podamos encontrar un ambiente Vaishnava en el cual se genere un sentimiento de familia, un sentimiento de eso, familiar, porque aquí lo decía Prabhupada, una atmósfera. Voy a retroceder para que veas cómo Prabhupada lo dice. Para el avance espiritual del conocimiento se requiere sin duda alguna de una atmósfera y un lugar apropiados. Así que esa atmósfera es fácil o es más fácil cuando tenemos personas, ¿no? Y por esa razón se recomiendan los libros que busquemos la compañía de aquellos que están haciendo lo mismo, ¿no? Y eventualmente que busquemos la compañía de alguien que va más adelante también, específicamente, no solamente alguien que va más adelante, aunque bueno, sí, alguien que nos pueda ir ayudando, pero también la compañía de los devotos puros, como el caso de Prabhupada ayer, que si bien es cierto no podemos acceder a preguntarle algo directamente, pero podemos a través de todos esos materiales o esos recursos que tenemos, poder acceder a ver la vida de esos devotos puros como Prabhupada. Entonces, ¿qué pasa con Prabhupada? Él mismo, y desde aquí vamos a partir, voy a mencionar un último punto del verso para pasar a Prabhupada, que él habla de los diferentes ashramas. Y él dice que, voy a subrayarlo aquí, creo que ustedes están viéndolo, sí. Un ashrama es un lugar en donde el cultivo espiritual siempre es lo principal. No importa que ese lugar pertenezca a una persona casada o a un renunciante. Pues el templo, aquí donde estamos ahora, es un ashrama, ¿no? Un ashrama. Y a veces alguien va a la India, por ejemplo, y dice, sí, estuve en tal ashram, en este ashram, en este ashram. Y podría dar la impresión que un ashram o un ashrama es solamente un lugar en aquellos sitios místicos a orilla del Ganges o a orilla al pie del Himalaya. Y esos lugares son llamados ashramas, donde viven aquellos grandes sabios, santos. Pero Prabhupada dice aquí, si uno en su casa, lo principal donde yo vivo, si trato de llevar mi vida devocional, ese lugar también es un ashrama, igual que aquellos ashramas del Himalaya, ¿no? Ese sitio también es un ashrama. No importa que se trate de los Himalayas o que se trate de un edificio, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Este edificio, un PH, ¿no? En el 7º, 8º, 11º piso, ese también es un ashrama, a pesar de que no está en la orilla de los Himalayas, ¿no? ¿Por qué razón se convierte en un ashrama? Porque las personas que ahí viven, su principal actividad es la vida espiritual, ¿no? Tienen trabajo, sí, esto, lo otro, pero, vamos a ver, un ashrama es un lugar en donde el cultivo espiritual es siempre lo principal. Pues sí, las personas trabajan, tienen una vida social, normal, familiar, pero esas personas que viven ahí en el PH, ¿cómo se llama? Ay, no me recuerdo el nombre ahora, pero a pesar de que tienen un trabajo, siempre cultivan su vida espiritual, ¿no? Y eso es lo más importante de esas personas que viven, ¿no? Así que eso es lo importante. Y Prabhupada también enseñó que uno puede cultivar en su vida, en su casa, aprender a llevar del templo, poner ciertos elementos devocionales en mi casa. En la medida en la que va pasando el tiempo, de repente se vuelve natural que agrego más elementos devocionales a mi casa, ¿no? Y se espera que sea natural, que vaya siendo así natural y paulatino en la medida en la que yo puedo irlo manejando para que mi casa se vuelva un ashrama. Y con elementos devocionales no me refiero a que, bueno, en el templo está este cuadro, así que yo voy a tener un cuadro igualito al del templo porque quiero volver mi casa a un templo. Entonces, el templo está pintado por dentro, está pintado de azul, entonces yo voy a pintar mis paredes de azul. Y el templo tiene, bueno, aquí sucede así, piso de rayas negras con rayas blancas. Bueno, yo voy a poner en mi casa rayas negras. No significa que voy a imitar la parte externa, ¿no? Sino que
que en el templo lo esencial es que se ofrecen los alimentos a Krishna, entonces yo voy a aprender a ofrecerlos también en mi casa. En el templo se estudian las escrituras, por fortuna quienes vivimos en el templo tenemos mucho tiempo al día para dedicarle al estudio de la escritura. Posiblemente alguien vive en casa y no tiene todo el tiempo que nosotros tenemos en el templo, pero ok, voy a dedicar en mi casa un momento, un espacio para leer por lo menos un par de textos de Bhagavad Gita, leer, mantenerme leyendo, estudiando un poco. En el templo, ¿qué más? Se canta el japa, se hacen las oraciones para el japa. Voy a dedicar un momento en mi día, de repente no puedo en la mañana temprano, pero dedico media hora en la mañana, otros 20 minutos en la tarde y otra media hora en la tarde, en la noche. De tal manera que en mi vida, en mi casa, puedo ir introduciendo ciertos elementos que aparecen en el templo, en aquel ashrama del templo, de tal manera que en mi casa voy a ir gradualmente construyendo un ashrama que me permite a mí estar en ese cultivo constante, al mismo tiempo que sea un balance para que mis responsabilidades familiares no se vuelvan un caos, ¿no? Para que yo no descuide mis responsabilidades familiares, con mis hijos si tengo hijos, con mi esposa, con mi esposo si tengo esposa, si tengo pareja, ¿no? Mis estudios, quienes estudian, ¿no? Y eso sería un ashrama. Así que vamos con Prabhupada, porque hoy es el día de Prabhupada llegando a Estados Unidos. ¿Y cómo vamos a vincular este texto con Prabhupada? El vínculo que vamos a hacer es que Prabhupada dice aquí que para el avance del conocimiento se requiere sin duda una atmósfera y lugar apropiados. Y que tenemos a un Prabhupada que vivía en una atmósfera y un lugar apropiados, por supuesto. Y este lugar era Vrindavan, que es el sitio donde Krishna estuvo hace 5,000 años. Un Vrindavan que tiene 5,000 templos en todo el sitio. Ni siquiera es tan grande como la ciudad de Panamá. Vrindavan es un sitio pequeño, es una pequeña aldea, un pequeño pobladito. Pero en ese lugar hay 5,000 templos, Prabhupada lo menciona. Imagínate que, tú vienes no sé de dónde vienes ahora, porque vienes lejos, ¿no? Pero en todo este sitio, el único lugar, en toda esta ciudad, el único lugar dedicado a Krishna, pues, es el templo. Y de repente, algunos devotos Vaishnavas que tienen en su casa como un templo, ¿no? Pero en Vrindavan, Prabhupada dice, hay 5,000 templos de Krishna, hay los lugares donde Krishna estuvo. Prabhupada vivía en un templo muy especial, sin duda que eran un lugar con atmósfera apropiada. Y él sale de ese lugar para decidir venir a Nueva York. Si era un sitio tan loco o tan desordenado, Nueva York era pues el predilecto para eso. Y vamos a ver aquí. Sí. Entonces él sale de no solamente la India, sino más bien Vrindavan, que es un lugar, como dijimos, tan especial. Y se dice y las escrituras enseñan que Krishna nunca sale de Vrindavan. Krishna vive ahí en ese mismo Vrindavan. Nada más hay que tener la conciencia apropiada para percibirlo. Pero Prabhupada tenía ya su lugar apropiado para el cultivo espiritual y su atmósfera, sin duda. Y sale de Vrindavan para Nueva York, movido por lo que su maestro espiritual le pidió, que es que lleva este conocimiento a los países occidentales. Así que él se sube al barco, todo eso está en la biografía, ¿no? Él se sube al barco. Vamos a narrar un poquito antes, quiero ver la hora que tenemos. Antes de subirse al barco, él pensaba que su maestro espiritual me dijo que vaya a Occidente, ¿cómo puedo hacer? Él en ese tiempo escribía una revista cada mes, y esta revista se llamaba, todavía existe, Back to Godhead, que es De Vuelta al Supremo. Y él escribía esta revista, vivía ya como un renunciante, y vivía en un templo en Vrindavan, pero tenía que ir a Nueva Delhi, que son unas 2 horas, si no estoy mal. Vrindavan es un pueblito, pero Nueva Delhi es una ciudad grande, y él tenía que ir hasta allá para imprimir, para conseguir las revistas, y él mismo las recogía, las revisaba, las escribía, las iba a recoger a la imprenta, y él mismo las vendía. Y le costaba tanto trabajo porque incluso se describe que el dueño de la imprenta en un momento le dice, Swami, ¿y usted por qué mantiene todavía esta revista? Si me debe 2 meses
y sigue empeñado en que quiere seguirla imprimiendo. Y si usted sigue retrasándose con el pago, pues no voy a poder seguir imprimiendo, ¿no? Y Prabhupada ni siquiera, a veces se describe que iba a Nueva Delhi, no tenía ni siquiera dónde quedarse, y para ese tiempo realmente no tenía ningún tipo de ingresos, más que algunos donativos que aquí o allá conseguía, ni siquiera para su propia comida. Esa era la vida de un renunciante. De alguna manera es natural o es normal, porque esa es la vida de un renunciante. Y hasta que un momento alguien le dijo: Swami, ¿por qué no escribe libros mejor, no? Porque incluso nosotros hoy en día, si nos regalan una revista, bueno, una revista que tiene ¿cuántas? 8 o 10 páginas. Pero si te regalan un libro, es un libro como más pesado, ¿no? Bueno, no solo más pesado, que pesa más, pero transmite más como seriedad un libro, ¿no? Y alguien le dijo: Swami, ¿por qué no escribe libros en vez de revistas? Y Prabhupada dijo: sí, vamos a escribir libros. Y él escribió el primer libro que escribió, que es un libro muy bueno, muy interesante, bastante técnico, se llama Viaje fácil a otros planetas, así se llama este libro. Y hoy en día nosotros lo tenemos, podemos leerlo. Él escribió ese libro antes incluso de venir a Estados Unidos, antes de generarse toda esta revolución que él hizo. Viaje fácil a otros planetas se habla de la materia, la antimateria, los universos antimateriales, es bastante técnico. Y él escribe ese libro y aparte se le ocurre comenzar a escribir y a traducir el Bhagavatam. Así que por ahí 1963, 64, ya le escribió el Bhagavatam, el primer canto nada más, en 3 tomos, 1, 2, 3 secciones. Y ese Bhagavatam, primer canto nada más, dividido en 3 partes, él lo imprimió y consiguió bastantes copias. Claro, y todo esto le llevó mucho tiempo, ¿no? Yo estoy así yendo como prisa, pero le llevó bastante esfuerzo, bastante tiempo conseguir el papel. El gobierno no le quería dar permiso para tener tanto papel. ¿Qué iba a hacer con tanto papel? Él escribía los libros, iba a la imprenta, le traían el libro impreso, tenía que corregirlo. Si alguien sabe cómo es el proceso para imprimir libros, hay que escribirlo, alguien más tiene que corregirlo, los asuntos gramaticales, alguien más tiene que ponerlo para el diseño, para que se imprima. Después de impreso, alguien tiene que hacer la primera revisión. Todo esto lo hacía el mismo Prabhupada, él solito. Entonces imprimía el primer libro, lo recibió, lo estaba corrigiendo al mismo tiempo que iba escribiendo el segundo libro. Al final tuvo sus 3 libros y pudo mostrarlo incluso al primer ministro, en ese entonces el primer ministro de la India. Y él estaba tan contento con los libros de Prabhupada, lo recibió. Mucha gente se empezó a dar cuenta de que Prabhupada era alguien importante y alguien realmente serio en la India, en Vrindavan. Pero él dijo: bueno, tengo que ir a Estados Unidos porque mi idea es Estados Unidos. Mi maestro espiritual me dijo que vaya a Occidente y que lleve este mensaje a las personas de Occidente. Y los maestros espirituales, tal como Prabhupada, en ese momento ya tenía un discípulo. Antes de venir para Estados Unidos tenía un discípulo. Y la costumbre es que el maestro espiritual tiene un mantra, como hoy en día nosotros cantamos el mantra de Prabhupada, mediante el cual ofrecemos reverencia, ofrecemos respeto a él, y al mismo tiempo invocamos la presencia, recordamos la presencia de él, ¿no? Así que cada maestro espiritual recibe un mantra para eso, para que sus discípulos ofrezcan ese respeto y esa presencia de él. Así que Prabhupada escribe él. Si bien es cierto, él hereda de su maestro espiritual, hereda el primer mantra, que es, algunos de ustedes lo conocerán, tal vez tú también, Namaham Vishnupadaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swami. Bhaktivedanta Swami. Y Prabhupada él escribe la segunda parte de su mantra. Y esta segunda parte dice: Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharina Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desatarina. Es la segunda parte, que él mismo la escribió. Y esta segunda parte de su propio mantra dice que Bhaktivedanta Swami, tú eres el sirviente de Bhaktisiddhanta y estás llevando a cabo la misión del Señor Chaitanya, estás llevando el mensaje del Señor Chaitanya a los países occidentales. Y específicamente dice: eres el salvador de los países occidentales que están llenos de impersonalismo y de nihilismo. Eso es lo que dice este mantra. Así que él mismo se define a sí mismo como
portador del mensaje de Chaitanya hacia los países occidentales. Su misión es, y fue siempre, ir a los países occidentales o venir para traer ese mensaje, ¿no? Y él va y pide la visa para Estados Unidos, no conocía a nadie en Estados Unidos, consigue un boleto en un barco, que era un barco carguero, no era así como un barco especial para viajar, un barco carguero que tenía un camarote, varios camarotes, y uno de ellos era el de Prabhupada. Y él inicia, ¿qué día dijimos? Vamos a ver, curiosamente un viernes 13 de septiembre, 13 de agosto, viernes 13 de agosto. Sube al barco un viernes 13. Y él no había pasado una semana, bueno, el primer día escribe en su diario y dice, sí, el barco muy bonito, tengo una buena habitación, hay alimentos vegetarianos que yo puedo comer, qué bueno, estaba feliz. Como a una semana después escribe en su diario, tengo mareos, ya no aguanto más, estoy vomitando por todos lados, no hay cómo hacer. Bueno, no dice no hay cómo hacer, pero él describe que tenía mareos a cada rato, que era tan difícil, no sé cómo voy a hacer, después de una semana. Y el viaje duró 39 días, 39 largos días en esos 39 días, por ejemplo, después de, ya les digo, miércoles 1 de septiembre, o sea que después de 3 semanas, ellos llegaron a un puerto en Egipto, y él se dice que él bajó un poco del barco porque ya no aguantaba más, y el capitán del barco lo llevó a que caminara un poco, a que conociera también el lugar. Pero después de 3 semanas, Prabhupada ya su cuerpo mismo estaba tan desordenado, tanto mareo que él sentía. Pero faltaba todo un mes entero para poder llegar a Estados Unidos. Y en ese mes, él tuvo 2 ataques al corazón, es algo serio, ¿no? Porque incluso él a bordo cumplió 69 años, que es otra cosa destacable, ¿no? Porque sabemos que a 69 años, ¿cuán lejos estoy yo de ahora? 69 años. Me faltan no sé cuántos. Pero en general a esa edad las personas están pensando ya terminé con mi vida, ya que nadie me moleste, voy a quedarme aquí tranquilo, ¿no? Voy a retirarme. Y Prabhupada a esa edad empieza su misión. Y sufrió 2 ataques al corazón en ese barco. Total que cuando llega, ayer narrábamos esto, él llega, era un 19 de septiembre, llega, y en esa misma tarde que llega, lo recoge, lo mandan, o lo llevan más bien, a la estación de bus, en donde va a tomar su bus para viajar a Pensilvania otras 9 horas en la noche, para llegar a donde lo están esperando, a Pensilvania. Y llega a las 4 de la mañana, sí, 4 de la mañana llega al lugar donde lo iban a recibir. Que era, como partiendo del texto de hoy, que Prabhupada dice, para el cultivo espiritual se requiere una atmósfera y un lugar apropiados. Él llega a este lugar, a Pensilvania, a una casita que 2 de sus amigos, él no los conocía en realidad. Este chico era el hijo de un conocido que él tenía por allá en India. Por supuesto que no era un lugar apropiado. Era una casita pequeña, una habitación, un baño y una sala de estar, y se acabó. Y Prabhupada estaba allí, en una esquinita de la sala de estar. Allí él se quedaba. Durante un mes se quedó allí. Después de un mes, después de unos días, Prabhupada no venía solo. Prabhupada venía con sus cajones de libros. Traía 200 juegos de sus libros. O sea, 600 libros, ¿no? Y las cajas empezaron a llegar a esta casa. Más cajas y más cajas de libros y más cajas de libros. Y bueno, ya ellos 2, ya eran 3 en la casa, y ahora más bultos de libros, era un poco difícil, ya un tanto incómodo para ellos. Así que no sé si todos hemos tenido esa experiencia, pero lo incómodo que es que estoy en la casa de alguien más, ¿no? Y aparte tengo este montón de libros que no paran de llegar porque son los libros que yo traje de la India. Prabhupada diciendo en el texto que leímos hoy, de que se requiere un lugar y un ambiente apropiado, ¿cómo sería esa sensación de que estoy en la casa de alguien más? Aparte,
ya llevo bastantes días aquí, llevo unas semanas. Aparte este montón de libros que están llegando, ¿cómo voy a hacer? Había días en que Prabhupada se tenía que quedar en un albergue, en ese mismo Pensilvania. Se tenía que quedar en un albergue. Y a veces llegaba y ya estaba el albergue lleno porque así funciona, ¿no? El que va llegando va ocupando las camas. Ese mismo Prabhupada que en la India podía entrevistarse con cualquier cantidad de empresarios y que la gente lo respetaba porque era un swami que escribía libros pesados y libros trascendentales como el Bhagavatam. Ese mismo swami que podía entrevistarse con el primer ministro de la India, aquí estaba en Butler, Pensilvania, en ningún lugar del planeta, llegando tarde a un albergue porque los indigentes ya habían llenado el lugar. Y él tenía que regresar. Y bueno, a veces se regresaba a la casa donde ellos, pasaba la noche allí. Y después de un mes se mudó a Nueva York. Él mantenía correspondencia con un doctor porque le dijeron, en Nueva York hay un doctor que enseña yoga y también es un yogi. Y este yogi tenía unos 50 años, era menor que Prabhupada. Y él escribió y le pidió que, no sé qué trato hicieron, pero Prabhupada le pidió chance para quedarse allí. El doctor le dijo, sí, véngase. Y él le dejó quedarse. Después de un mes en Pensilvania, Prabhupada pasó a Nueva York y se quedó en el apartamento de este yogi. Y se llevaban bien, así, pues era agradable para ambos la compañía. Después Prabhupada de unas semanas ya no se quedó en el apartamento del doctor de este yogi, sino que se pasó al estudio de yoga del doctor Ramakrishna, Ramamurti se llamaba, Ramamurti Misra. Así que Prabhupada estaba allí en el mismo estudio donde enseñaban yoga, su amigo, él allí vivía, él allí se quedaba y dormía. Y hasta que, porque venían también los alumnos del profesor Misra, y en una ocasión el profesor Misra le dijo a Prabhupada si quería decir algunas palabras, y durante semanas enteras Prabhupada iba escuchando que las clases, lo que hablaba el doctor Misra, era completamente al revés de su mensaje de Prabhupada. El doctor Misra decía que sí, que Dios es una energía y tú puedes concebirlo como quieras, pero el mensaje del Bhagavatam que Prabhupada traía es que Dios es una persona y que Dios es así, es así. Así que Prabhupada ese día cuando le preguntó el doctor Misra, le dijo si quería hablar, Prabhupada dijo sí. Y Prabhupada empezó a presentar su mensaje, a decir que no, que Dios es así y tal. Y era como al contrario el mensaje del doctor Ramakrishna, Ramamurti, el mensaje de Prabhupada. Así que él le pidió que por favor no hable más. Y Prabhupada estaba un tanto incómodo también porque él había venido a predicar, no tenía espacio para poder hablar con nadie. Y a veces hablaba con la gente que venía con el doctor a recibir las clases, pero era incómodo también para él. Así que un día se dio cuenta de que en ese mismo edificio, 2 pisos abajo, había un lugar. Andrea, ¿puedes hacerme un favor, por favor? Aquí está el switch del solamente enseñarlo para que no llegue la corriente. Ahí ese puesto que tomaste arriba, ahí mismo. Sí. Listo. Gracias. Así que Prabhupada se da cuenta que abajo, donde él está quedándose en el estudio de yoga, abajo, 2 pisos abajo, hay un lugar que está vacío. Ayer mencionamos esto y le escribió al dueño del edificio y le dijo, mire, yo soy tal y tal, soy Swami Bhaktivedanta, estoy por fundar una institución. Si usted me deja quedarme ahí, podemos fundarlo. Es una institución libre de lucro. Y bueno, si usted me patrocina ese lugar, pues usted puede ser uno de los directores porque pues está patrocinando el sitio. Y le dijo, bueno, el lugar está vacío, usted de todas maneras está pagando impuestos y me deja quedarme ahí, es una obra de beneficencia. Y Prabhupada hizo toda una carta para este señor. El dueño del edificio, leyó la carta y no estaba en lo más mínimo interesado en que ningún swami se quedara gratis allí ni nada. El lugar estaba vacío de todas maneras. Así que le dijo, bueno, si usted quiere cuesta $72, si no, tómelo o déjelo, pero yo no estoy dándole gratis a nadie. Ayer mencionamos que esos $72 hoy en día equivalen a $580, que era la renta de ese sitio. Y Prabhupada tuvo que, pagar la renta. Y él no tenía ningún ingreso mientras estuvo en Pensilvania, mientras estuvo con el doctor Misra.
ellos cubrían los gastos de alimentación de Prabhupada. Pero ahora, de aquí en adelante, él no tenía ningún patrocinador, ahora tenía que vérselas por sí mismo, ¿no? Pagando esos $72, que como digo, hoy equivaldrían a 580 según algunos expertos en ese tipo de cosas. Y la única forma que él tenía es la venta de sus libros. Así que él iba a algunos lugares, a algunas bibliotecas, a vender sus libros y trataba, al mismo tiempo mantenía correspondencia por ejemplo, mantenía correspondencia con la compañía que lo trajo en el barco desde India para acá, la señora la dueña de los barcos, le decía, por favor, mándeme un tambor para yo poder hacer mis kirtans aquí. Y nadie le respondía. Y ella le decía, no, ¿para qué? Eso no podemos ahorita, no es fácil llevar un tambor. Y el Prabhupada le escribía a sus hermanos espirituales, que eran discípulos de su propio maestro espiritual, y les decía, yo estoy aquí en Nueva York, y si ustedes me envían algo de dinero, podemos abrir un centro y otra nueva rama para que nuestro maestro espiritual esté feliz, porque él quería que llevemos el mensaje a Occidente. Y sus hermanos espirituales le decían, bueno, vamos a pensarlo, vamos a ver, y le daban siempre largas. Y le escribía también al primer ministro de la India, ayer mencionamos eso también, porque él era amigo del primer ministro de la India. El primer ministro le dijo, sí, voy a ir a Estados Unidos pronto, a Nueva York voy a ir. Así que Prabhupada estaba esperando la fecha para que el primer ministro, cuando venga, pues me voy a poder entrevistar con él y seguramente después de eso voy a obtener facilidades para empezar mi movimiento aquí, ¿no? Todo ese tiempo Prabhupada estuvo esperando. Le habían regalado una máquina de grabar, una grabadora, mientras él estaba en el estudio de yoga. Así que tenía su nuevo lugar. Este nuevo lugar ni tenía baño, ni siquiera tenía baño. El lugar donde vivía tenía que ir 2 pisos arriba para usar el baño y para ducharse y todo lo demás. No tenía cocina tampoco, no tenía ningún tipo de muebles. Así que era ahí un cuarto literalmente sin ningún tipo de facilidad. Él puso su maleta como a forma de escritorio, encima su máquina de escribir y su grabadora. Es así como grababa sus reflexiones, grababa algunas de sus canciones también. Pero esperaba el día en que el primer ministro vaya a venir. Un día recibió la noticia de que el primer ministro murió y ya no va a poder venir, por lo tanto no va a poder venir a Nueva York. Hubo una carta que él tenía ahí, tenía mucha esperanza en ello. Ya no va a poder entrevistarse con el primer ministro. Un día ya aquí tenía clases lunes, miércoles y viernes. Algunos chicos venían. Hubo uno de ellos que estaba desempleado, pero se encariñó con Prabhupada. Y él lo llevaba a ver diferentes sitios, a dónde podemos alquilar un lugar. Este chico que estaba desempleado, que recibía un bono del gobierno, a veces le compartía de su bono, le compartía a Prabhupada la mitad o algo así. Y hasta que un día, ayer mencionamos esto, un día entró a su habitación y se dio cuenta que habían roto la ventanita de arriba de la puerta y le habían robado todo. Su máquina de escribir, le habían robado su cinta grabadora. Si él ya de por sí no tenía nada, ¿a quién se le ocurría ir a robar a un swami que no tenía nada? Pero le robaron todo y estaba pues triste, ¿no? Porque no le estaba funcionando su asunto. Y alguien le dijo, Prabhupada, venga, yo me estoy mudando a otra ciudad, usted puede quedarse en este apartamento. Pero este sitio era una nueva zona, era un barrio así bastante, como un gueto así bastante duro. Y Prabhupada fue allá, dice la biografía que él, había ocasiones en donde tenía que pasar por encima de los borrachos, de los indigentes que estaban ahí encima del corredor de la puerta, porque era un lugar que la biografía describe que en general, en los veranos, en ese sitio en Nueva York, lo normal era que en el verano ibas pasando por ahí y había un olor entremezclado entre cerveza y orina, porque todos aquellos borrachos que pasaban ahí tirados, no era el mejor sitio, no era la mejor atmósfera, ni el mejor ambiente, como Prabhupada lo dijo hoy, para estar, ¿no? Mucho menos para fundar una institución internacional, como él iba a fundar una institución desde allí, pero él seguía dando clases desde allí, consiguió otra grabadora, otra máquina de escribir, seguía y vivía con un compañero, con un chico, un hippie era también él, y él le gustaba escuchar a Prabhupada. Prabhupada tenía esperanzas en que a este chico le gusta escuchar,
y cada vez venían más personas, cada vez venían más seguidores, ¿no? Empezaban a seguir las clases de Prabhupada, pero ninguno de ellos se comprometía realmente, solamente se la pasaban bien con él y tal. Hasta que un día su compañero pasó varios meses allí. Un día David se llamaba él, como que, porque él le gustaba oír a Prabhupada, pero al mismo tiempo le gustaba consumir cualquier cantidad de drogas. Y un día tuvo una sobredosis súper pesada, que se volvió loco y estaba queriendo golpear prácticamente a Prabhupada, estaba queriendo irse encima de Prabhupada. Y ese día Prabhupada, él estaba gritando, David estaba gritando, Prabhupada no entendía nada, así que dijo, me voy de aquí. Prabhupada bajó las escaleras. Ese día fue diferente a todos los días anteriores, porque diferente a los otros días que Prabhupada salía, iba al súper, iba a algún lugar y regresaba, pero aquí lo que estaba haciendo era huyendo por su vida, escapando. Hoy no iba ni al súper, no iba ni a la tienda del chino a conseguir algo, él salió de ahí escapando por su vida. No tenía a dónde ir. Y buscó a uno de los chicos que eran de sus alumnos ya, y le dijo, no tengo dónde quedarme, mira lo que acaba de pasar. Y se quedó una semana nuevamente, ahí alojado en un apartamentito más pequeño todavía, no recuerdo el nombre de este muchacho, y su novia, y se quedó una semana allí. Y Prabhupada le dice, ok, si quieres ir a traer mis cosas, está bien, deja todo allí. Prabhupada le dice, ya no me importa esas cosas que tengo en aquel lugar. Y Prabhupada, literalmente empezar de vuelta de cero, si realmente no había construido nada todavía, pero se quedó una semana donde ellos. La novia estaba un poco incómoda porque sabía que este Swami hablaba de no consumir drogas, hablaba de una vida regulada, de no ser tan promiscuo así, tan salvaje, y ella no se sentía bien con Prabhupada. Después de una semana ella presionó a su novio para que ya no lo podemos tener aquí. Así que Prabhupada otra vez no tenía un sitio donde ir, y le dijo Prabhupada, antes de que se acabe esta semana, le dijo, vamos donde Mike, que Mike hoy en día todavía vive, que es su discípulo, de los primeros discípulos iniciados. Y fueron donde Mike, que él era un músico en ese entonces. Dijeron, Mike, estoy aquí, dijo Prabhupada, quisiera verte. Prabhupada llamó por teléfono. Y sí, ¿cuándo nos podemos ver? Dijo Mike, pues aquí estoy abajo de tu casa ya de una vez. Y él bajó y le dijo, mira, no tengo dónde quedarme, no tienes chance. Y dijo, lo que pasa es que mi casa, mi apartamento está lleno de batería, guitarras, no hay espacio realmente, porque él era músico. Y todos los días, nosotros somos músicos, y todos los días, de la mañana a la noche, vienen músicos, vienen amigos a tocar, porque practicamos, ¿no? Pero deme chance, voy a conseguirle un sitio. Así que Mike se dispuso a buscar en el periódico y encontraron que había un lugar que lo estaban rentando. Y este lugar estaba por ahí cerca, en la Segunda Avenida, que anteriormente había sido una tienda de regalos. Era realmente angosto el lugar, así muy angosto, y no era un lugar grande. La tienda que antes se había llamado Regalos Incomparables, ¿no? Lo vieron en el periódico y fueron juntos a verlo y descubrieron que sí, que estaba libre, y que la renta era de unos cientos. Vamos a ver si aquí lo tengo a mano, no recuerdo la renta. La cuestión está de que ellos tres fueron a verlos. Mike, Carl se llamaba el otro Carl, y Prabhupada fueron a ver el lugar. Y bueno, lo rentaban, era un precio ahí más o menos, estaba bien. No estaba tan fuera de la ciudad, estaba ahí más o menos. Así que decidieron rentarlo. Entre todos los seguidores de Prabhupada, aquellos quienes ya lo conocían un poco, juntaron el dinero para pagar el primer mes. Y sumaron un poquito más de la renta, porque atrás en el patio de esta tiendita había una habitación en donde el Swami podía vivir. Así que el Swami ya tenían un sitio donde vivir, lo pintaron y todo lo demás. Todo esto desde que Prabhupada llegó el 13, vamos a ver. Porque con esto vamos. Desde que Prabhupada llegó el 19 de septiembre a Nueva York, hasta junio del siguiente año, o sea, casi un año. Todo ese año fue de esa travesía de Prabhupada, no teniendo dónde quedarse,
días enteros que no teniendo para comer, tener que ir a dormir sin haber comido nada, ayer ni hoy tampoco, días enteros en donde la cosa no funcionaba. En ese tiempo también, que es histórico, un dato que a Nueva York llegó un invierno tan pesado, una cantidad de nieve que fue histórico esto, y Prabhupada estando allí con únicamente su ropa era como un pedazo de tela que lo que él usaba, un frío que él no lo había experimentado antes y una cantidad de problemas. Él más adelante, porque él funda ya ISKCON en esta tiendita en Nueva York, de ahí en adelante que él llega en junio del 66. Sí, en junio del 66 él llega a esta tiendita. Para julio ya él había fundado el movimiento. Para agosto ya celebró su primer Janmashtami, primera gran fiesta de Krishna la celebró. Para agosto también, vamos a junio, julio, agosto, sí, 2 meses después, ya él allí mismo, ya 2 meses después, inició a sus primeros discípulos. Pero en ese tiempo, antes de llegar, Prabhupada dice, fue un año realmente difícil, él mismo lo describe, fue un tiempo realmente difícil, de intentos, de llamar y escribir a tantas personas, tantos contactos que él tenía, nadie le respondía, hasta que de alguna u otra manera, la gente quien le ayudó fueron sus propios seguidores, que eran sus amigos también, que después se volvieron algunos de ellos sus discípulos, y esas mismas personas le ayudaron a decorar el templo, porque ellos, movidos por el aprecio que tenían por él, un día dijeron, ¿por qué no decoramos, tengámosle una sorpresa al Swami? Dijeron, porque el Swami, ellos venían, se quedaban todo el día en la tienda y Prabhupada se quedaba en el fondo, en su habitación. En la noche él bajaba para hablarles, pero él no estaba en la tiendita, él siempre estaba en su habitación. Un día alguien dijo, ¿por qué no le decoramos el templo? Esto ya es un templo, ellos lo llamaban el templo. ¿Por qué no lo decoramos? Y todos recogieron mantas, y alguien que había estado en la India trajo una pintura que encontró en la India y decoraron todo el templo como ellos calculaban que era un templo. Y Prabhupada llegó y estaba tan contento él por el esfuerzo de ellos. Y pinturas que ellos no tenían la idea de quién era Chaitanya, por ejemplo, en una pintura. Había otra pintura donde parecía Hanuman, por ejemplo, y Prabhupada vio la pintura. Bueno, era una manta donde estaba Hanuman. Y ellos dijeron, Prabhupada, ¿qué es esto? Ni siquiera no sabían quién era, pero ellos sabían que era de la India y lo colgaron ahí. Eso es como un gato, o ellos tenían la idea que era como un gato de Hanuman. Y Prabhupada ya explicó que, bueno, es Hanuman, sirviente del Señor. Así que gradualmente sus mismos amigos, sus mismos seguidores, empezaron a ayudarle. Después compraron una imprenta y Prabhupada dijo, hey, podemos imprimir de vuelta esa revista que yo tenía, que era mi ofrenda a mi maestro espiritual, de vuelta al Supremo. Así que él ocupó a algunos de sus amigos que ahí tenía, algunos escribían, otros juntaban las páginas, otros las grapaban, y entre todos iban creando como una familia para ayudarle al Swami. Y así fue como creció, sin ayuda del gobierno, sin ayuda de sus hermanos espirituales. Ya después, más adelante, aquellas personas a quienes él les había pedido ayuda, como sus hermanos espirituales y otras personas importantes, se dieron cuenta que sí, que este Swami logró crear algo, y ya mucha gente estaba no solamente sintiéndose atraída, sino que mucha gente estaba tomándolo en serio, ¿no? Los principios Vaishnavas estaban siguiéndolo con seriedad, aplicando y ahora ya viviendo el Bhakti Yoga en su vida. No solamente él estaba ahora atrayendo gente, sino que las personas estaban queriendo aplicar aquello a su vida. Pero realmente ese año fue muy difícil, él dice, y de ahí en adelante el movimiento creció tanto, hasta que hoy en día es fácil, por ejemplo, y es común el asunto del vegetarianismo, el veganismo incluso. Pero hasta 1960 y tanto, el tema del ser vegetariano era algo así como demasiado adelantado para esa época. Y Prabhupada, si bien es cierto, el movimiento de Prabhupada pues tuvo en algunos años como un boom, pero a nivel social hizo un impacto, no es un impacto, una influencia es la palabra, a nivel social,
Y hoy en día todavía hay cierta influencia que es un tanto implícita, no es tan explícita, pero el hecho del el mismo auge del yoga, la presencia de Prabhupada y la presión de Prabhupada a través de sus libros, de sus discípulos. Hoy en día, imagínense que Prabhupada escribió esos 3 libros, con esos 3 libros vino. Él vino con 200 libros de la India para Estados Unidos y él fundó la editorial, su propia editorial, que se llama Bhaktivedanta Book Trust. Y hoy en día esa editorial, después de que él vino con 200 libros, ha vendido hasta 2020 más de 500 millones de libros. Y en todos esos libros se habla de Krishna, el servicio devocional. Cada uno de esos libros, y hay la experiencia, mi mismo caso es uno de ellos, y hay la experiencia de cuántas personas se han inspirado a seguir los principios devocionales y han sido tocados de buena manera por estos libros de Prabhupada, incluso por libros, claro, yo tengo aquí el Bhagavatam, y es un Bhagavatam que tiene cuántas, solo este libro tiene 400 páginas, y tiene láminas a color, y tiene sánscrito, pasta dura, y tengo aquí el Bhagavad Gita que tiene 900 páginas, pero incluso hay libritos pequeños que tienen 50 páginas, y ese libro consiste nada más en Prabhupada hablando con alguien. Pero debido a que Prabhupada no es un yogi más, no es un místico más, no es otro guru. Prabhupada es un enviado directo del Señor para, como él mismo lo pone en sus propósitos de ISKCON, para brindar a la sociedad una guía espiritual. Y debido a que Prabhupada tiene una misión y una particularidad, no es un alma condicionada como nosotros definitivamente. Las palabras y los intercambios, todas aquellas palabras de Prabhupada tienen una potencia especial, ¿no? Incluso esos libros de 40 paginitas, 50 paginitas, han cambiado la vida de muchas personas, ¿no? Y han redireccionado la vida de tantas personas. Y claro, también están los libros grandes como estos, pero esos 500 millones y más de 500 millones de libros que hoy en día se han vendido por todo el planeta, han hecho de alguna u otra manera, una influencia, han generado una influencia. Así que la sociedad actual de repente no se percibe tanto, pero le debe tanto a hacerle Prabhupada. Y por supuesto aquellos quienes seguimos sus pasos, se le debe tanto. Y nosotros quienes seguimos sus pasos le debemos todo, pero la sociedad en general le debe tanto. Y la influencia de Prabhupada, si bien es cierto, hoy no se percibe mucho, pero como en el caso de Bach, en la música, como el caso de Galileo Galilei, el mismo caso en la pintura de Van Gogh, que son grandes cerebros, que con el paso del tiempo la sociedad dijo, hey, hace 200 años existió esta persona, hace 100 años existió esta persona. Llegará el momento en el que la sociedad, y esto Prabhupada mismo lo dijo, llegará el momento en el que la sociedad, los historiadores, se den cuenta y miren hacia atrás y se den cuenta de que en 1960, 1970 hubo este movimiento que distribuyó libros de conciencia de Dios por todo el mundo y hasta este momento van 500 millones, como digo, y los historiadores se darán cuenta de que este movimiento salvó a la sociedad humana de su época más oscura. Prabhupada lo mencionaba así. Y como digo, hasta hoy en día tal vez un poco difícil de percibir esa influencia de Prabhupada, pero llegará el momento en el que las personas digan, sí, hace 200 años existió una persona que era tal y tal y tal, se llamaba Prabhupada, y hizo eso, hizo esto, porque y podemos demorar cuánto tiempo hablando de los logros de Prabhupada, y cómo sus cosas eran inhumanas en ocasiones, sin llevarlo ya al punto de llevarlo a la mitología, de mitificar a Prabhupada, pero muchas cosas eran así más allá de lo humano, inhumanas en ese sentido, de que eran más allá de lo humano, de dedicar únicamente 3 horas para dormir a diario, porque sus días de descanso, o sus horas de descanso, él lo dedicaba a escribir sus libros, a esa herencia que iba a dejar a la humanidad. Él sacrificaba sus horas de sueño para escribir libros, y a pesar de que tenía tantas cosas
por manejar. Si alguien es un emprendedor, de los que estamos aquí, alguien es un emprendedor, sabes lo que significa ver las cuentas, planificar ideas, tratar de manejar, coordinar y organizar las cosas. Emprender un nuevo proyecto es tan difícil, aunque sea una tiendita que venda chicles, es tan difícil emprender un nuevo proyecto. Y Prabhupada llegó un tiempo en el que tenía centros en todo el planeta. Prabhupada tenía un montón de chicos, algunos de ellos eran adolescentes, 20 y tantos años ellos. Tenía que administrar personas, administrar cuentas, administrar lugares, bienes, y aún así, a pesar de que estaba siempre ocupado, nunca estaba lo suficientemente ocupado como para no darte tiempo a ti. Y siempre tenía el tiempo para hablar con sus discípulos, para responder preguntas, para hablar con los papás de sus discípulos, para hablar con invitados. Y bueno, por muchas otras cosas, sus actividades realmente eran más allá de lo humano. Y en algún momento las personas en general podrán percibirlo, que sí, hubo una persona que realmente fue un santo. Ahora, no solamente por las cosas que hizo, sino cómo era él, su persona, sacrificó todo para los demás, lo cual lo convierte automáticamente en un santo. Y aparte, la forma en la que presentaba a Dios no era un dogmático. Como digo, cada arista de la que analicemos de Prabhupada, la forma tan impecable, profunda y directa que presentaba a Dios, sus ideas tan claras, sus respuestas tan prácticas a la vida social cotidiana, era un hombre de otro mundo, literalmente, era un hombre de Vaikuntha. Y la influencia de Prabhupada hoy en día es grande en la sociedad, aunque no se percibe tanto. En su momento, los historiadores se darán cuenta. La idea es que nosotros nos demos cuenta ahora, que no tengamos que esperar 200 años para que eso ocurra. Que nosotros podamos, así como aquellos que habrán conocido a Bach, o aquellos que habrán conocido a Galilei, o aquellos que habrán conocido a Van Gogh, de repente se dieron cuenta que sí, este es un genio, y lo pudieron reconocer en su momento. La idea es que nosotros podamos meditar en todo esto para que nos demos cuenta que Prabhupada no solamente es el fundador de esta institución, sino que realmente es un genio, un santo, un gran embajador espiritual y tantos calificativos que podemos darle, que realmente era una persona de otro mundo, literalmente, no solo en sentido figurado, sino que era una persona enviado por el Señor Supremo para iniciar este movimiento. Y la herencia está en sus libros. La herencia está allí. Todos sus libros son realmente heredados y importados del mundo espiritual para una sociedad que está desorientada, perdida, y ahí está la guía. Ok, vamos a detenernos aquí porque saludos a todos, gracias a todos gracias Andrea por venir hoy, y gracias a todos los que se quedaron hoy hasta esta hora, porque aprovechamos unos minutos de más, ya que es el día de Prabhupada, y hacer un kirtan basado en Prabhupada, hablar y glorificar al devoto puro, es algo que es muy necesario y es muy nutritivo, ¿no? Es muy agradable. Así que gracias a todos por quedarse hasta esta hora. Y saludos Indira, Alejandra, voy a ir corriendo así a los que aparecen aquí. Madre Amrita Ganga, Carla, estás por aquí, no sé si sigues, pero saludos Carla. Cap Yogi, ahora me doy cuenta que es Carla. Durma Damana Prabhu, Hare Krishna. Malapraharana Prabhu, Hare Krishna. José Darío también, saludos. Nicolás, Hare Krishna. Raúl, Mahanadini, que está por ahí. Andrea también, saludos Andrea. Otra Andrea Ramírez. Morris, creo que en México. Alejandra, Alesia también, Hare Krishna. Indira, Ulises, Guillén. Ulises, Ujjwala Nimai. Flor de Loto. Y aquí hay un comentario de Sol. En ese lugar especial nos sentimos cómodos y vamos creando inconscientemente un sentido de pertenencia por las actividades que estamos realizando y purificando nuestro corazón. Sí, Prabhupada logró darles, a pesar de que él estaba lejos del lugar apropiado, logró generar con sus amigos, que eran estos chicos, logró generarles a ellos un ambiente apropiado, logró darles toda su amistad, logró darles toda su persona así genuinamente,
De tal manera que, si bien es cierto, no era el mejor lugar, pero Prabhupada generó para ellos, a pesar de en ese Nueva York, en ese Bowery que olía a cerveza y a orina por todos lados, pero Prabhupada logró generar para sus amigos, que al principio eran sus amigos y después sus discípulos, logró construir para ellos ese ambiente familiar. Fantástico. Y nosotros lo podemos construir aquí también si seguimos sus pasos, claro que sí. Gracias, Sol, por tu comentario. Flor de Loto, saludos también. Siguiendo la línea de lo conversado ayer, perseverancia y determinación en cumplir la misión. Exactamente, ayer hablamos de eso, Sol. Perseverancia. Es más fácil cuando tenemos compañeros. Y es más fácil cuando mantenemos recordando la historia de la vida de Prabhupada. Marta Consuelo, saludos hasta México. Ella dice saludos desde México, gracias. Saludos también de vuelta. Se escucha mal. No sé si todavía hasta ese momento. No, ahora sí. Bueno, como fue hace rato el comentario. Gracias. Prabhupada siempre, Indira dice que Prabhupada siempre fue firme en su determinación con su misión, la cual consistía en difundir y enseñar su mensaje de paz, de amor puro por Dios, y su fe inquebrantable hicieron posible lograr su objetivo. Su ejemplo y su entusiasmo nos inspiran grandemente. Así mismo, ¿no? Había veces que Prabhupada decía, bueno, ¿cuándo sale el barco de regreso? Iba a la oficina a preguntar, ¿cuándo va a salir el barco de regreso? Había días en que él mismo decía, bueno, como que voy a ir a regresarme, ya no se va a poder más, ¿no? Porque el éxito de Prabhupada consiste en haberlo intentado. El Gita dice, no pienses en el éxito, en el fracaso. Y Prabhupada era un ejemplo en todo. Así que Prabhupada dijo, vamos a hacerlo. Y ayer mencionamos esto, Prabhupada escribe un poema cuando llegó a Boston y dice, Krishna, aquí estoy. De ti depende darme el éxito o el fracaso, como tú quieras. Yo soy un títere en tus manos. Así que Prabhupada no es que se iba a regresar a la India pensando, soy un perdedor, no lo logré. Lo que él hizo su ofrenda. Ya el éxito o el fracaso dependen de Krishna. Pero su éxito, y claro, hay templos y hay tantos libros como yo mencioné. Pero el éxito, esos números son únicamente algo secundario de su éxito. Su éxito está en haber intentado la orden de su maestro. Los números y ese resultado ya es secundario, ¿no? Pero el éxito está, como ejemplo para nosotros, en intentarlo. El éxito o el fracaso, la gloria, todo lo que venga después, depende de Krishna. Lo que a nosotros nos corresponde seguir. Hridayanath también andas por aquí, Hare Krishna. Rosaura Palacio dice Hare Krishna, gracias Prabhu. Por la forma en cómo narra las historias de Prabhupada, tal parece estarlas viviendo. Siente las preocupaciones, las circunstancias. Se pareciera ver y revivir la escena, es una misericordia, gracias. Sí, gracias también por sus palabras de apreciación, Rosaura. Bueno, aquí la magia está en que la historia de Prabhupada en sí es mágica, ¿no? Y recordarla, qué bonito, ¿no? Gracias, Rosaura. Y Hridayanath, tengo un par de comentarios más. Hridayanath dice que se repite en la historia que se le da el crédito merecido a grandes personalidades después de muchos años. Como decíamos, por ejemplo, Tesla es otro ejemplo, Tesla. Exactamente, Tesla. Me gusta más el ejemplo de Tesla porque hoy en día las personas se siguen maravillando y se siguen descubriendo más cosas de Tesla, ¿no? Y así será con Prabhupada, así será con... Ustedes van a ver, bueno, no sé si van a ver porque no vamos a llegar a 200 años, o a menos que se descubra rápido la fórmula de llegar a 200 años. Pero nosotros vamos a salir de este lugar y después de 100, 200 años la gente dirá, sí, sí, sí. Y hubo uno que se llamaba Bhaktivedanta Swami. Y toda esta historia se va a hacer repetida. Asimismo, gracias por el dato de Tesla, Hridayanath. Angie dice que de las más bellas clases. Saludos a Querétaro, Angie. Y Flor de Loto nuevamente dice gracias por la linda historia, Prabhupada. Gracias por sus palabras de apreciación. Y por último tenemos un comentario de Alejandra. Qué difícil, Alejandra Alesia. Qué difícil ha sido la vida de Prabhupada. Su trabajo ha sido una labor titánica, con una devoción a prueba de tantos obstáculos, incluso inhumano en ese sentido, más allá de lo humano. Pero tenía una paciencia y una gran valentía para no rendirse. Es un maravilloso ejemplo de fe en el Señor Krishna. Gracias por compartirlo de manera tan espiritual que llega a la... Ok.
Tricalata en México. Ok, saludos, Teresita, Tricalata desde México. Y Alejandra también, gracias por ese comentario final. Sí, es un ejemplo de cómo determinación. Prabhupada, como dijimos, él no solamente pidió que cultivemos cualidades, sino él cultivó todas esas cualidades, porque él había venido para eso. Sería raro que Krishna nos mande a alguien quien nos hable de las escrituras, pero él no las viva. Y Prabhupada fue así un Vaishnava con todas las palabras mayúsculas, todas las letras mayúsculas, un caballero al mismo tiempo, un devoto puro, todo lo que queramos decir. Y él ejemplificó esa paciencia, como dice Alesia, esa labor titánica, devoción a prueba de todos los obstáculos. Y siempre fue un gran devoto y un gran caballero. Así que hoy vamos a detenernos aquí. El día en que Prabhupada llegó, podemos recordarlo siempre para saber que ese gran santo, que no es menos, ese santo Prabhupada, Sam Prabhupada, Sam Bhaktivedanta Swami, dio la vida por la sociedad humana, así que nosotros podemos tener ejemplo. ¿Qué estamos haciendo para ayudar a otros? Podemos ayudarle a él a ayudar a otros. Así que gracias a todos, que pasen un feliz día. En realidad, bueno, hoy no acostumbramos a hacer una fiesta, un festival, pero que pasen un feliz día de la llegada de Prabhupada. Hoy es miércoles. Okay, nos vemos mañana entonces. Nos vemos mañana jueves. Hare Krishna.